Rojas. Rojas. Presente, ingeniero. Presente. Saavedra. Presente, ingeniero Saavedra. Torres. Presente. Varga. Presente, ingeniero. Vega. Presente, ingeniero. Vilca. Vilca. Mamani. Arriaga. Presente, Perdón. Arriaga. Presente, Arriaga. Perdón, ya, había dicho Mamani, es su segundo apellido, es Aima. Aima Mamani Leni. Claure. Claure Rafaela. Calizaya. Calle. Presente, ingeniero. Machuca. Bazán. Bien, vamos a proseguir con el avance de la materia. Habíamos terminado el día de ayer viendo el cálculo de la presión estática de un grano dentro de un silo. Buen día, ingeniero. Perdón que disculpe con el avance. No me nombró un Gandarillas para asistencia. Gandarilla. ¿Cuándo inscribió usted? De la primera inscripción. Ya tiempo ya. A ver, lo vamos a ver. Ingeniero Ramos, tampoco escuché, ingeniero. A ver, vamos a empezar. Gandarillas me dijo, ¿no? Sí, sí. Ingeniero. Gandarilla Ríos Douglas. Bien. Sí, esa. ¿Quién más, por favor, aparte de Gandarilla? Buen día, ingeniero. Ingeniero ¿Qué apellida, perdón? Ramos Limache. Ramos. Sí, ingeniero. Ya. Ramos Marisa. ¿Alguien más? Machuca, ingeniero. Machuca. Bien. ¿Alguien más? Araúz, ingeniero. Araúz. María. Sí. ¿Alguien más? Bien. Voy a volver con el ejemplito para reiterar sobre el cálculo de la presión estática. Decíamos que una vez que tenemos el silo, tenemos todo el sistema de aireación, tenemos las ventiladoras, etcétera. Cuando ya ustedes están trabajando, decíamos que la presión estática se lo determina de manera experimental. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a colocar unos tubos al plenum del silo, es decir, donde se distribuye el aire. Y en el extremo, ese tubo tiene que salir fuera del silo. Y en el extremo van a colocar un medidor de presión, un manómetro. Y encienden la ventiladora. Entonces, esa ventiladora va a trabajar, ¿no es cierto?, movido por un motor a cierta potencia del motor. En el ventilador, sus aspas, sus turbinas van a comenzar a girar y vamos a determinar la velocidad con la cual se gira en revoluciones por minuto el ventilador. Y ese ventilador nos va a proporcionar, de acuerdo a su diseño,
un caudal de aire y una presión, es decir, el flujo de aire de un equipo, ustedes vieron en operaciones unitarias, lo determinamos con dos parámetros. La presión del aire a la salida del ventilador y el caudal en metros cúbicos por segundo que nos está entregando el ventilador. Ese caudal y esa presión ingresa al plenum, donde se distribuye el aire por debajo del silo. Como la masa de grano va a originar una presión estática, entonces a esa presión estática el ventilador nos va a entregar un valor de flujo de aire. Ya vamos a ver, posterior a este ejemplito, una curva característica de los ventiladores, donde relaciona el caudal de aire y la presión del aire. Entonces, con esas curvitas vamos a determinar nosotros, conociendo la presión estática que origina el grano, vamos a entrar a esa curvita y vamos a determinar con qué caudal está pasando el aire. Posteriormente lo vamos a dividir entre el peso del grano para determinar el caudal específico y comprobar si ese sistema de ventilación cumple la función a la cual estamos asignando el ventilador. Sin embargo, también habíamos mencionado que existen ecuaciones semiempíricas, como la ecuación de Shed, que nos permite determinar la presión estática que origina una masa de grano al interior de un silo. Y eso es lo que habíamos hecho al final del día de ayer, utilizando este ejemplo, donde nos decía que un silo de grano de 6 metros de diámetro de fondo plano, que es un pequeño silo, está lleno hasta 3 metros de altura con semilla de maíz. El ventilador provee un caudal específico, QSUA, de 0,35 metros cúbicos por minuto por tonelada. Ese es caudal específico. Y nos piden determinar la presión estática de esa capa de maíz. Bien, lo primero que habíamos hecho es conocer la superficie del piso del silo. Conocemos el diámetro del silo, que es 6 metros, el pequeño silo. Entonces, el radio del silo será 3 metros. Utilizamos entonces la fórmula de la superficie del piso, que es igual a pi por r cuadrado. Reemplazamos ahí en la fórmula el radio del silo y vamos a determinar la superficie del piso del silo. Es 28.3 metros cuadrados. Posteriormente vamos a determinar el volumen y la masa del grano almacenado. Primero el volumen. Conocemos el volumen que ocupa el grano, es decir, el volumen que va a ocupar el grano dentro del silo en metros cúbicos es igual a la superficie del piso, la superficie del piso del silo en metros cuadrados, el que hemos calculado acá, multiplicado por la altura del grano. En este caso, la altura de 3 metros de altura que tiene la semilla de maíz. Reemplazamos entonces la superficie del silo, que es 28.3 metros cuadrados,
y lo multiplicamos por la altura que ocupa la semilla de maíz, que es 3 metros. El volumen entonces que ocupa el grano dentro del silo es de 84.82 metros cúbicos. ¿Para qué estamos haciendo este cálculo del volumen que ocupa el grano? Porque aquí, en el ejemplo, no nos dice cuántas toneladas de maíz está almacenado, pero sí nos dice que el grano que está almacenado, ¿no es cierto?, tiene una altura de 3 metros. Conocemos el radio, el diámetro del silo, podemos conocer el radio, calculamos la superficie y ahora estamos calculando el volumen que ocupa el maíz dentro del silo. Con este dato de volumen vamos a determinar el peso en toneladas. Entonces, para determinar la masa del grano en toneladas, utilizamos esta fórmula en los cálculos de masa de grano en función al volumen que ocupa el grano y el peso específico, que es un dato que lo obtenemos en el laboratorio. Entonces, en este caso, el volumen que ocupa el grano en el silo de metros cúbicos es 84.9. Y lo multiplicamos por el peso específico dividido entre 100. Esas son las toneladas por metro cúbico. Es decir, determinamos en el laboratorio el peso hectolítrico, ¿no es cierto? Es decir, los kilogramos de grano en 100 litros, en un hectolitro. Eso es el peso hectolítrico. Decíamos que ese rubro de peso hectolítrico nos permite saber el rendimiento que vamos a obtener, por ejemplo, si se trata de trigo, de la cantidad de harina que se obtiene por tonelada de trigo. A medida que el peso hectolítrico es mayor en el trigo, el molinero va a obtener mayor cantidad de harina de ese trigo. Entonces, este dato es importante, es un rubro de calidad física de los granos, principalmente del maíz, del trigo, pero también se determina el peso específico para otro grano. En este caso estamos hablando del maíz, que vamos a utilizar como semilla. Bien, entonces, este dato lo conocemos en el laboratorio, el peso hectolítrico, los kilogramos, en este caso de maíz, en un hectolitro, en 100 litros, que es igual a 75, es decir, 75 kilogramos, ¿no? Pesa un volumen de un hectolitro. Como lo estamos dividiendo el peso hectolítrico entre 100 para tener toneladas por metro cúbico, entonces vamos a dividir 75 entre 100, es 0,75. Lo multiplicamos al volumen del grano dentro del silo, que es 84.9, y vamos a obtener la masa del grano en toneladas. En este caso, 63.62 toneladas. Ese maíz que está almacenado en ese silo tiene 63.62 toneladas. ¿Para qué nos va a servir este dato? De la masa del grano. Para transformar el caudal específico por tonelada, lo vamos a transformar con la masa del grano en un caudal total. Entonces, este dato de caudal específico es el que nos proporciona el problema y vamos a obtener entonces el caudal
de aire que va a ingresar al silo en metros cúbicos por minuto. Es decir, es el caudal total, es el caudal que nos proporciona la ventiladora. Bien, como la ecuación de Shed es una fórmula empírica donde la presión estática de esa fórmula está en función del caudal por unidad de superficie, es decir, este caudal de acá en metros cúbicos por segundo por metro cuadrado de piso. Entonces lo que vamos a hacer es a este caudal total lo vamos a dividir entre la superficie del silo. Y para transformar los minutos en segundos, porque es ese caudal en segundos que vamos a utilizar en la fórmula de Shed, entonces utilizamos esta equivalencia, 60 segundos por minuto. Entonces a este caudal total de aire que nos proporciona la ventiladora, lo vamos a dividir entre la superficie del silo y vamos a transformar los minutos en segundos. Y vamos a obtener el caudal de aire por unidad de superficie de silo, que es este de acá, en metros cúbicos de aire, que va a pasar por un metro cuadrado de superficie en un segundo. Este caudal es el que vamos a reemplazar en la fórmula de Shed, la fórmula semiempírica para calcular la presión estática por metro de altura, es igual a esta fórmula de acá. La constante A es característica para un grano. El caudal en metros cúbicos por segundo por metro cuadrado al cuadrado, el logaritmo de 1 más la constante B por el caudal Q sub A. Entonces, en el caso del maíz, en una tablita, en una tabla, se ve en la tabla que está en la parte superior, que les mostré el día de ayer. En esa tablita tenemos las constantes experimentales A y B de todos los granos. Entonces, ubicamos al maíz y el maíz, su constante A es este valor, su constante B es este valor. Lo reemplazamos en la fórmula. En A, 20.700, en B, 30.4, y después reemplazamos el caudal por unidad de superficie, que es 0,0131, elevamos al cuadrado, este de acá 0,0131 multiplicado por B. Y vamos a determinar entonces la presión estática que origina el maíz, ¿cierto?, en el silo, en pascales. 3,54 pascal por metro de altura de grano. Como sabemos, la altura del grano dentro del silo, que es 3 metros, lo multiplicamos y vamos a determinar la presión estática total de la masa de grano, que es 10,62 pascal. Es decir, utilizando esta ecuación de Shed, estamos determinando la presión estática o la resistencia que va a oponer ese lote de maíz que está almacenado en un silo al paso de una corriente de aire.
Bien, ahora vamos a hablar de los ventiladores. Ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, este equipo en operaciones unitarias, han visto sus tablas, han visto sus cálculos, etcétera, ¿verdad? Bien. Cuando compramos una ventiladora en el comercio, en el mercado, toda ventiladora que ha sido construida, que ha sido diseñada y construida por alguna empresa, tiene estas curvas de acá. Esta es una curva del diseño de la ventiladora. Todas las ventiladoras, cuando ustedes lo compren de cualquier casa comercial, le van a proporcionar esta curva característica del flujo de aire de la ventiladora. Por supuesto que aparte de esta curva le van a proporcionar otros datos técnicos, ¿no? Principalmente la potencia del motor, con qué potencia trabaja el motor, le va a proporcionar con qué revoluciones por minuto se mueve el eje del motor, le va a proporcionar el diámetro de la transmisión del eje, es decir, de la polea, le va a proporcionar las revoluciones por minuto con el cual va a trabajar el abanico del ventilador, el tamaño de las aspas, el flujo de aire que origina el ventilador, la presión de salida del aire para compararlo con la presión estática. Todos esos datos técnicos ustedes lo van a tener cuando compran una ventiladora. Entonces, esta curvita que ustedes están viendo nos relaciona en una ventiladora la presión del aire, y su caudal. Por ejemplo, esta ventiladora de acá nos dice que va a trabajar con un caudal de 250 metros cúbicos por minuto, cuando la presión estática es 0. Significa de que cuando ustedes encienden la ventiladora y no hay grano almacenado en el silo, como no hay presión estática, entonces el caudal de ese aire que va a entregar la ventiladora es de 250 metros cúbicos por minuto. A medida que nosotros vamos cargando de grano en el silo, a medida que hay resistencia al flujo de aire por una masa de grano ubicado dentro de un silo, entonces a medida que vayamos colocando grano, el volumen de grano, es decir, en toneladas o en metros cúbicos, la presión que nos va a entregar la ventiladora la podemos nosotros encontrar con esta curva. O al revés, conocido la presión estática que origina un grano, podemos saber con qué caudal pasa el aire a través del silo. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una presión estática de un grano, ¿no? Supongamos 2700 de presión estática que origina una masa de grano dentro del silo. Vamos a suponer que con ese valor de presión estática cortamos a la gráfica, vamos a suponer que es este puntito, y podemos saber cuál es el caudal de aire que va a pasar por la masa de grano, es decir, los metros cúbicos por minuto.
que va a pasar. A medida que aumenta la presión estática de la masa de grano, ¿no? A medida que aumenta la presión estática, por ejemplo, hasta 3000, si existe un grano, por ejemplo, un grano sucio, ¿no? Que lo colocamos dentro del silo, y ese grano cubre todo el volumen del silo, es decir, el silo está lleno de grano sucio y grano pequeño. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una presión estática de 3000 o más. Cuando tenemos eso, si nos fijamos en el caudal en metros cúbicos por minuto que va a pasar a través de la masa de grano, es 0. Es decir, por más que la ventiladora esté encendida, si tenemos una presión estática 3000 o mayor a 3000, entonces el aire no va a pasar a través de la masa de grano, no pasa, porque su presión máxima del ventilador acá nos dice que es 3000. Si la masa de grano origina una mayor presión estática porque tiene muchas impurezas, es un grano pequeño, está sobrellenado el silo, entonces el aire que nos proporciona la ventiladora no va a pasar a través de la masa de grano. ¿Por qué? Porque la presión estática de esa masa de grano es mayor a la presión estática que origina la ventiladora. Por tanto, no va a haber flujo de aire dentro del silo, por más que esté encendida la ventiladora. Entonces, esta curva es muy importante para nosotros para poder relacionar el caudal de aire que va a pasar a través de una masa de grano cuando esa masa de grano ofrece una resistencia, es decir, ofrece una presión estática. Estas curvitas de acá son específicas para el ventilador que estamos comprando. Es decir, cada diseño del ventilador, el tamaño del ventilador, el tamaño del motor, etcétera, van a originar estas curvas de acá. Hablemos ahora de los tipos de ventiladores que utilizamos en los centros de acopio. Tenemos dos tipos de ventiladores. Los ventiladores axiales, tenemos acá en esta figura un ventilador axial, donde el aire va a ingresar por uno de los extremos del tubo, va a ingresar por acá, va a atravesar el ventilador, las aspas del ventilador, y va a salir por el otro extremo, en dirección axial. Ese es un ventilador axial. Sin embargo, normalmente en los centros de acopio tenemos estas ventiladoras centrífugas, donde en estos ventiladores el aire ingresa por un extremo, este rotor de acá va a comprimir el aire, va a aumentar la presión, lo va a comprimir al aire y lo va a expulsar ese aire a la carcasa de la ventiladora. Esta es la carcasa de la ventiladora, lo expulsa y el aire va a salir de manera tangencial a 90 grados del ingreso del aire a la ventiladora. Esta ventiladora es una ventiladora centrífuga. ¿Cuáles son las características de
estas ventiladoras. Si nos fijamos en esta tablita, tenemos ahí en la primera columna las características de esas dos ventiladoras, axiales y centrífugas. Por ejemplo, cuando hablamos de la eficiencia de una ventiladora, ¿cuándo es más eficiente una ventiladora? Cuando nos proporciona un mayor caudal de aire por unidad de potencia. Ustedes no se olviden que la potencia es la energía, ¿no es cierto?, que le estamos entregando. Entonces, cuanto mayor es el caudal que nos entrega la ventiladora por unidad de potencia, la ventiladora es más eficiente. Ahora, esta eficiencia de la ventiladora lo vamos a analizar en los dos tipos de ventiladoras, los axiales y la centrífuga. Las axiales trabajan siempre a bajas presiones estáticas, pueden trabajar hasta máximo de 5 pulgadas de agua de presión estática o 1250 pascales. Para no confundirles, el día de ayer les había hablado que cuando manejamos la ingeniería de la ventiladora, es decir, tenemos nosotros dos unidades, ¿no es cierto? Es decir, tenemos las unidades internacionales, las que estamos hablando ahorita, y muchas veces las ventiladoras siguen trayendo unidades inglesas. Entonces, cuando se habla de la presión estática, ¿no?, se mide en pulgadas de agua, cuando estamos hablando en unidades inglesas, en pulgadas de agua. Normalmente viene así la ficha técnica, ¿no?, de las ventiladoras. El caudal, en unidades inglesas, seguimos hablando, en pies cúbicos por minuto, les decía, ¿cierto? Y cuando hablamos de la velocidad del abanico, es decir, de la ventiladora, es en revoluciones por minuto, en vueltas por minuto que da el abanico en una ventiladora. Y el consumo de energía, es decir, la potencia del motor, es en caballos de fuerza, HP. Esas son las unidades inglesas, no se olviden, ¿cierto? Puede estar en unidades inglesas la ficha técnica de una ventiladora. Repito, presión estática en pulgadas de agua. El caudal en pies cúbicos por minuto. La velocidad de la ventiladora en revoluciones por minuto y la potencia en caballos de fuerza. Ahora, cuando nosotros lo transformamos en unidades internacionales, cuando hablamos de la potencia estamos hablando de watts, ¿no? Cuando estamos hablando del caudal es en metros cúbicos por segundo. Acuérdense del ejemplito que acabamos de hacer. El caudal en metros cúbicos por segundo. Y la presión estática en pascales. Esas son las unidades internacionales. Entonces aquí estamos hablando, cuando decimos 5 pulgadas de agua, esa es unidades inglesas. En unidades internacionales, 1250 pascales, ¿no? Es decir, la conversión entre pulgadas de agua y pascales es 1 pulgada de agua es equivalente a 250 pascales de presión estática. Bien, entonces con esta aclaración, cuando queremos ver la eficiencia de una ventiladora, es decir, el caudal que nos va a entregar de aire esa ventiladora por unidad de potencia, eso es lo que tenemos que tomar siempre en cuenta para ver la eficiencia de la ventiladora.
esta ventiladora axial solamente es eficiente cuando las presiones estáticas son bajas, es decir, máximo hasta 1250 pascal. Cuando hablamos de la eficiencia de las ventiladoras centrífugas, esta centrífuga se utiliza cuando los silos son más altos, es decir, a mayor presión estática. Ahí tenemos dos modelos. Normalmente cuando compramos en la casa comercial decimos, queremos un modelo de baja velocidad. Entonces ahí, esa ventiladora no va a entregar aire máximo hasta 1500 pascales. Si es un modelo de alta velocidad, esa ventiladora nos va a entregar un aire con una presión estática hasta 12 pulgadas. Es decir, por eso que utilizamos normalmente en los silos, en los centros de acopio que tenemos acá, que son de alta capacidad, las centrífugas, no las axiales. Ahora, en cuanto a costo, estas ventiladores axiales son de menor costo inicial, son más baratos que las centrífugas. Las ventiladoras centrífugas tienen mayor costo inicial, son más caras. El ruido. Estas ventiladores axiales son más ruidosas. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes van a conformar una pequeña empresita, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ustedes quieren almacenar grano. Su ventiladora para ese silo pequeño es mejor que sea axial, porque su inversión es menor y el costo también de utilización es menor. Pero el problema es que esas ventiladoras originan mayor ruido. Si están en el campo no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero si están, por ejemplo, cerca de las oficinas, no es recomendable comprar estas ventiladoras porque son muy ruidosas. ¿Cómo va a trabajar la gente? ¿No? ¿Cierto? Bien, en el caso de la centrífuga, el costo es mayor, decíamos, y son menos ruidosas. Por tanto, puede haber instalaciones de la empresa, las oficinas cerca de los silos, y no hay problema, no se le va a escuchar a las ventiladoras. Bien, cuando hacemos los cálculos de la potencia, hacemos el cálculo del caudal, de la presión estática de las ventiladoras, esos cálculos nos sirven para comprar una ventiladora de cierta capacidad. Pero ¿qué pasa cuando nuestros silos son altos o tienen mucho diámetro? Es decir, son más anchos que altos, ¿no? Y cuando queremos comprar una ventiladora con ciertas características técnicas y no lo tenemos en el mercado, ¿no? Con esas características, entonces lo que vamos a hacer es recurrir a más de una ventiladora. Entonces, podemos nosotros colocar más de una ventiladora, por ejemplo, en serie. Es decir, en esta figura podemos ver un silo, ¿no es cierto? Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, dos ventiladoras. Vamos a instalar una ventiladora a continuación de otra, en la misma boca de ingreso de aire, en la misma boca que tenemos ventilador, la primera ventiladora y esta es la segunda ventiladora, en el mismo ingreso, en la misma boca de ingreso de aire. Este tipo de instalación de ventiladoras en serie es cuando los silos son bastante altos y necesitamos nosotros vencer mayor presión estática. Aquí esta masa de grano, al ser alto, va a originar una alta presión estática en esta parte.
Por tanto, la presión estática de la ventiladora que vamos a utilizar tiene que ser alta para que con cierto caudal pueda pasar el aire a través de la masa de grano. Entonces, si queremos obtener una alta presión acá estática con cierto caudal, entonces podemos colocar 2 ventiladoras en serie. Ahora, si acá en este otro silo la presión estática es baja, pero necesitamos mayor caudal de aire porque el diámetro es grande de este silo, entonces vamos a instalar las ventiladoras en diferentes ingresos, en distintas bocas del silo vamos a instalar las ventiladoras. Podemos instalar 2, 3 ventiladoras. Depende de cómo está construido también el silo, ¿no? Porque la capacidad de almacenamiento del silo nos va a permitir tener 1, 2, 3 entradas de aire, ¿no? Entonces, este sistema de ventilación, cuando utilizamos estas ventiladoras en paralelo, porque están entrando por diferentes bocas, esta disposición de las ventiladoras nos permite obtener un mayor caudal de aire y una menor presión estática. Y estas son las principales diferencias entre la configuración de las ventiladoras en serie y en paralelo. Por ejemplo, en esta columna tenemos las características de la ventiladora, el caudal, la presión estática y la recomendación para la compra de la ventiladora en serie y en paralelo, ¿no? Es decir, esta tablita nos va a ayudar a nosotros a comprar entonces las ventiladoras e instalarlas, ya sea en serie o en paralelo. Por ejemplo, el caudal de aire que nos va a proporcionar las ventiladoras, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la figura anterior donde hay 2 ventiladoras, ¿cierto? Entonces, cuando colocamos en serie, es decir, una detrás de otra, y el ingreso de aire va a ser por una sola boca, ¿no? ¿Qué va a pasar con el caudal que nos proporcionan esas 2 ventiladoras? Nos dice que es igual al caudal del menor ventilador. Son 2 las ventiladoras, supongamos que están ahí en serie. Entonces el caudal que nos van a entregar esas 2 ventiladoras es igual al caudal del menor ventilador. A ver, hagamos un ejemplito. Supongamos que, a ver, el caudal de la primera ventiladora es de 100 metros cúbicos por minuto. Eso es lo que nos entrega como caudal la primera ventiladora. Y vamos a suponer que vamos a instalar otra ventiladora en serie que tiene una capacidad de 150 metros cúbicos por minuto. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el caudal que nos va a entregar esas 2 ventiladoras? Va a ser el caudal del menor ventilador. Es decir, solamente vamos a introducir el aire con un caudal de 100 metros cúbicos, que es el caudal, ¿no es cierto?, de la ventiladora que proporciona menor caudal. En el caso de la disposición en paralelo con referencia al caudal, el caudal total es igual a la suma de los caudales individuales de todos los ventiladores. Es decir, en el ejemplo que les puse, será entonces
Si está en paralelo, ¿no es cierto? Las entradas de aire es por diferentes bocas. Por tanto, ¿cuál es el caudal total de las dos ventiladoras? Será la suma de cada una de ellas. Es decir, si una nos está dando, decíamos, 100 metros cúbicos por minuto y la otra nos proporciona 150 metros cúbicos por minuto, entonces el caudal total va a ser la suma de los dos, será 250 metros cúbicos por segundo, que nos van a proporcionar esas dos ventiladoras si están en paralelo. Si están en serie, hemos dicho que es el del menor, 100 metros cúbicos, ¿no? Es decir, nos van a entregar esas dos ventiladoras acá, apenas 100 metros cúbicos por minuto, y aquí 250 metros cúbicos por minuto. Es decir, si nosotros queremos tener mayor caudal, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar las ventiladoras en paralelo. Ahora, con referencia al otro parámetro del flujo de aire, que es la presión estática. Esta presión estática, cuando los dos ventiladores están en serie, uno a continuación del otro, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de las presiones estáticas que puede vencer cada ventilador. Es decir, por ejemplo, si la primera ventiladora nos proporciona 2.500 pascales y la segunda ventiladora 2.300 pascales. Entonces, si lo colocamos en serie a las dos ventiladoras, una detrás de la otra, la presión estática de esa disposición en serie va a ser la suma de las dos. Será entonces 4.800 pascales, 2.500 más 2.300, 4.800 pascales. Eso es lo que nos va a proporcionar de presión estática cuando esas dos ventiladoras están en serie. Ahora, cuando están en paralelo, esas dos ventiladoras en relación a la presión estática, ¿no? La presión estática va a depender de la capacidad de ventilación de cada una de ellas en cuanto a su presión estática. Es decir, la primera ventiladora nos va a entregar 2.500 pascales, la segunda nos va a entregar 2.300 pascales. Es decir, aquí no lo estamos sumando. ¿Por qué? Porque las ventiladoras están en paralelo. Por tanto, resumiendo, cuando los sistemas son de gran altura, donde se debe vencer grandes presiones estáticas, vamos a colocar las ventiladoras pequeñas en serie. Cuando los sistemas son de baja altura, que requieren grandes caudales y baja presión estática, entonces vamos a colocar en paralelo. Entonces es importante conocer esto para que nosotros, si no conseguimos una ventiladora que cubra los requisitos para su compra, vamos a comprar 2 o 3 ventiladoras, ¿no es cierto? Depende de la distribución también del silo, que sean más pequeñas y lo vamos a colocar en serie o en paralelo, dependiendo de qué es lo que queremos aumentar, si es el caudal o es la presión. Bien, con estos conceptos que acabamos de ver, podemos hacer una selección de las ventiladoras, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder a seleccionar las ventiladoras si queremos nosotros hacer un diseño, ¿no es cierto?, de un silo? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el caudal requerido. Es decir, para seleccionar la ventiladora, primero vamos a determinar el caudal total. ¿En base a qué? En base al caudal específico. Es decir, en una tablita que vimos el día de ayer,
en una tablita, ¿no es cierto? Nos indicaba el intervalo de caudal específico para las ventiladoras que cumplen una función. Por ejemplo, decíamos, si queremos nosotros enfriar granos seco en un silo, que es lo que normalmente hacemos en los silos, ¿no es cierto? Enfriar la masa de grano de un grano seco. Teníamos un intervalo de requerimiento de caudal específico. ¿Se acuerdan? Entonces, ese valor de caudal específico lo vamos a utilizar en el caso de enfriar grano seco. Ahora, si nosotros queremos trabajar con grano húmedo en corto tiempo para después alimentar, por ejemplo, a la secadora, decíamos que esos caudales específicos son más grandes, ¿verdad? Entonces, dependiendo de para qué vamos a utilizar el silo y la ventiladora, tenemos nosotros en esa tablita de referencia los caudales específicos. Ese es el dato que ustedes van a utilizar. Esa tablita lo utilizan, conocen el caudal específico en metros cúbicos por minuto por tonelada de grano. Ese dato lo multiplican por la masa total de grano, ¿no es cierto?, que ustedes van a almacenar en el silo. Entonces, al multiplicar el caudal específico por las toneladas de grano que vamos a almacenar, eso lo hemos visto en el cálculo del ejemplo que empezamos la clase, ¿verdad? Conociendo el volumen de un silo, cuánto de masa puedo yo almacenar dentro de un silo en toneladas. Ese dato ustedes lo multiplican por el caudal específico y van a tener el caudal total. El caudal total es metros cúbicos por minuto. El caudal específico es metros cúbicos minuto por tonelada. Multiplicado por tonelada van a tener los metros cúbicos por minuto, es decir, el caudal total que nos va a proporcionar la ventiladora, el caudal de aire, ¿no es cierto?, que nos va a proporcionar una ventiladora. Una vez conocido el caudal total en base al caudal específico y a la masa de grano, el siguiente cálculo ya es la presión estática. ¿Cómo calculamos la presión estática? Si no tenemos, decíamos, todavía instalado la ventiladora, no podemos pues medir, ¿no es cierto?, la presión estática de manera experimental, si no lo tenemos la ventiladora. Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a las ecuaciones de Shed. Ahí vamos a determinar en base al caudal al caudal total. Vamos a conocer el diámetro del silo, es decir, el radio del silo, y vamos a determinar el caudal por unidad de superficie, ¿no? Para poder utilizar, así como hicimos en el ejemplo 1, para calcular el caudal por unidad de superficie. Y ese caudal por unidad de superficie, utilizarlo en las ecuaciones de Shed, es decir, este dato de aquí, lo vamos a utilizar para calcular el caudal por unidad de superficie, conociendo el diámetro del silo, y ese dato nos va a permitir utilizar las ecuaciones de Shed y calcular la presión estática, esta de aquí, ¿no? Sabiendo el tipo de grano que vamos a almacenar, siempre utilizamos nosotros el grano más pequeño. Por ejemplo, si seleccionamos, si vamos a almacenar maíz o trigo, ¿no? ¿Cuál es más pequeño? El trigo tiene menos espacios intergranulares. Entonces, este origina mayor presión estática que el maíz. Entonces, vamos a siempre hacer los cálculos, será con el trigo, ¿no es cierto? Y no con el maíz. Después vamos a hacer los cálculos en condiciones
de altas impurezas, de tal manera de obtener una presión estática, ¿no? Con las ecuaciones de Chet. Teniendo entonces el caudal total, la presión estática, el segundo paso consiste en estimar la potencia del motor, ¿no? Es decir, vamos a utilizar esta formulita de acá. La potencia del motor, la potencia de la ventiladora, ¿cierto? Que es igual al caudal total por la presión estática, dividido entre la eficiencia del ventilador. La eficiencia es el 50%, es decir, el caudal total lo hemos calculado primero, ¿no es cierto?, en el paso 1. En el paso 2, la presión estática. Esto lo multiplicamos y lo dividimos entre la eficiencia, que es igual a 0,5, que es el 50%. Entonces, con este cálculo vamos a determinar cuál es la potencia del motor que va a mover la ventiladora. Con esos tres datos, es decir, la potencia, el caudal total y la presión estática, nos vamos a unos catálogos que tiene cualquier empresa que comercializa ventiladoras. Entonces, en el catálogo vamos a entrar con la potencia del motor. Es decir, cuando ustedes van a comprar cualquier equipo, ¿no es cierto? Supongamos compra para cortar su pasto. Ustedes tienen ahí, qué sé yo, un campo, quieren ustedes cortar pasto. Ustedes van y van a comprar un equipo en base a la potencia, ¿no es cierto? Le va a decir, esta cortadora de pasto tiene una potencia y le van a decirle cuánto es la potencia, ¿no? De su motor. Entonces, siempre cuando uno compra una ventiladora, tiene que ir con el dato de la potencia. Cuánto de potencia tiene que tener el motor para mover esa ventiladora. Y una vez que seleccionamos la ventiladora en base a su potencia, ahí pedimos esa ficha técnica que relaciona la potencia con, que relaciona el caudal, ¿no?, total con la presión estática, la curvita que vimos anteriormente. Esa es una ficha técnica. Entonces, en esa ficha técnica, a ver, voy a mostrarles, si no, no me van a entender. Estoy hablando de esto. Entonces, vamos a la casa comercial, ustedes le dicen, quiero una ventiladora centrífuga que tenga una potencia y le dan el valor de la potencia del motor, ¿no? Y en la casa comercial le va a proporcionar esta ficha técnica. Entonces, esta ficha técnica es de esa ventiladora que les están ofreciendo. Entonces, con eso, ustedes entran con la presión estática, supongamos es este puntito, la presión estática de esa ventiladora que están comprando, ¿no? Esta es la presión estática, supongamos. Y ustedes van a ver aquí cuánto de caudal les va a proporcionar esa ventiladora con esta presión estática, ¿no? Es decir, con esos dos datos iniciales que tenemos. Si este valor de aquí del caudal es cercano al caudal del cálculo que hemos hecho, entonces esa es la ventiladora adecuada. Aún más, cuando nosotros comparamos con esta ficha técnica, hacemos de la siguiente manera. Entramos a esta curva con la presión estática, supongamos que es esta, ¿cierto? Presión estática, y vamos a determinar qué caudal nos va a proporcionar esa ventiladora. Este valor de aquí tiene que ser el 60%, dependiendo de
de la eficiencia también de la ventiladora. Podemos tomar 60%, 70%, 50%. Entonces, este valor tiene que ser el 60% de este valor de aquí. Es decir, de la capacidad de caudal máximo de la ventiladora en metros cúbicos. Esta es su capacidad máxima, ¿no es cierto? Cuando no hay presión estática. Cuando la ventiladora va a funcionar cuando el silo esté vacío. Esa es su capacidad máxima de la ventiladora en términos de caudal, ¿no? Entonces, este valor de aquí, la presión estática, este valor de acá, que nos está dando la ficha técnica, tiene que ser el 60% de este valor de aquí, para tener un caudal, ¿no? que pueda ingresar al silo y pueda vencer esa presión estática. Ahora, ¿qué pasa si el caudal este de acá es el 60%, es más grande que el que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ya ustedes van a jugar con la potencia del motor, es decir, van a buscar una ventiladora de menor potencia, así van a tener menor gasto, ¿no es cierto? Energético, porque esa ventiladora se va a mover con una corriente eléctrica. Cuanto mayor es la potencia del motor, mayor es el gasto. Entonces, ustedes pueden bajar la potencia del motor siempre y cuando su ficha técnica nos relacione la presión estática con el caudal que nos va a proporcionar la ventiladora. Al contrario, si el caudal es más pequeño que lo necesario a esta presión, entonces tenemos que buscar una ventiladora de mayor potencia. Entonces, de esa manera ustedes se van a mover de tal manera que puedan comprar una ventiladora, ¿no es cierto?, que cumpla una función dentro de un centro de acopio. Bien. Bien, ahora vamos a hablar del sistema de refrigeración. El día de ayer habíamos mencionado de que si nosotros queremos tener una baja temperatura dentro de un silo, eso lo vamos a hacer en función del clima, ¿no es cierto?, de dónde se encuentra instalado el silo. No es lo mismo instalar un silo por ejemplo, en nuestra región. Por ejemplo, podemos elegir San Julián, Pailón, etcétera, donde hay alta humedad y hay alta temperatura. No es lo mismo que un silo instalado en el altiplano, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde la humedad es baja y la temperatura también. Son aire seco y frío. Y esas zonas nos permiten entonces bajar las temperaturas, inclusive temperaturas menores a 17 grados centígrados dentro de los silos, utilizando el aire ambiente. Entonces ahí no necesitamos sistemas de refrigeración, ¿no?, porque el aire del medio ambiente nos va a permitir bajar la temperatura de nuestros granos dentro de un silo por debajo de 17 grados centígrados, que es la temperatura de referencia para almacenar un grano. Sin embargo, nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿no es cierto?, porque, repito, en nuestras
zonas de producción, las humedades y las temperaturas son elevadas. No vamos a tener entonces aire adecuado para poder enfriar nuestros granos. Y si nosotros queremos utilizar el aire en las noches o en las madrugadas donde la temperatura del aire es menor a la temperatura del grano dentro de un silo, esas ventiladoras van a trabajar muy poco tiempo. Entonces, para disminuir las temperaturas en esos silos vamos a necesitar mucho tiempo. Y ese tiempo, en ese tiempo se puede deteriorar el grano por ataque principalmente de los insectos. Entonces, para evitarnos esos problemas ahora, nuestros centros de acopio tienen un sistema de refrigeración artificial dentro de los silos. Es decir, vamos a utilizar nosotros los equipos frigoríficos a expensas de un consumo eléctrico. Es decir, estos equipos de acá. Este de acá es un equipo frigorífico que tiene su propia ventiladora. Tiene un chasis acá que se va a desplazar. Esto lo podemos mover por todos los silos. Solamente compramos nosotros un equipo. No compramos un equipo para cada silo. No es así, porque esto de acá lo vamos a transportar, tiene sus ruedas. Tiene una carrocería. Entonces, nos va a permitir desplazar a este equipo a los diferentes silos. Entonces, vamos a utilizar estos equipos de refrigeración. Y vamos a instalar este equipo, vamos a quitar de aquí la ventiladora que tiene el silo y lo vamos a conectar con estos ductos de aire. Son mangas aisladas térmicamente. Entonces, estas mangas lo colocamos acá, lo fijamos a la entrada del aire en el silo y lo encendemos. Nuestro equipo frigorífico. Y aquí tenemos la ventaja, ¿no es cierto?, de utilizar este equipo las 24 horas del día. No nos interesa si está lloviendo, si la temperatura es elevada, etc. Lo único que vamos a hacer acá es programar nuestro equipo de tal manera que el aire que va a ingresar al silo tenga una cierta temperatura, por supuesto que va a ingresar con caudal, que ya está determinado por la ventiladora que tiene el equipo. Nos interesa a qué temperatura vamos a introducir el aire. Con estos sistemas artificiales, normalmente el aire que vamos a meter es de aproximadamente 11 grados centígrados de temperatura del aire. Y la humedad va a ser la humedad en equilibrio con 65% de humedad relativa, es decir, de su actividad acuosa del grano. ¿Por qué agarramos 0,65 de actividad de agua? Porque por debajo de eso, ¿cierto?, no hay proliferación de microorganismos. Entonces, nos vamos a nuestras curvas que ustedes han visto en secado, ¿no?, las curvas de absorción y desorción. Con esa curva, para ese grano que ustedes van a almacenar, tenemos la relación de la humedad relativa o la actividad acuosa del grano en equilibrio con el contenido de agua que tiene el grano, ¿verdad? Entonces, el contenido de humedad del grano está relacionado a través de esas curvas de absorción o desorción con la actividad acuosa. Entonces, agarramos una actividad acuosa de 0,65 para ese grano, supongamos es maíz o es trigo, y vamos a ver ahí el contenido de humedad. Entonces, lo que vamos a hacer es programar la humedad relativa del aire que va a ingresar, ¿no? Por ejemplo, vamos a meter aire, decíamos, ¿no?, a una temperatura de 11 grados centígrados y una humedad de el 65% de humedad relativa para que el grano
ahí dentro del silo esté con un contenido de humedad en equilibrio con 0,65 de actividad acuosa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con este equipo es programarlo a este equipo para que el aire que va a ingresar tenga una temperatura, por ejemplo, 11 grados centígrados y una humedad relativa del 65%. Y aquí entonces el grano una vez que ingresa, es lo mismo que vimos cuando enfriamos con aire. Primero empieza el grano frío en esta zona de aquí abajo, la zona de transición, las zonas calientes, hasta que toda la masa de grano va a alcanzar la temperatura de 11 grados centígrados, ¿no? Normalmente, cuando hacemos lo siguiente en los centros de acopio. Vamos a meter un aire a 11 grados centígrados y cuando este tenga 16, 17 grados centígrados, terminamos ya de enfriar el silo. Es decir, no lo vamos a bajar hasta 11 grados centígrados, lo vamos a dejar a 17 o un poquito menos, ¿no? Pero que esté alrededor de 17 grados centígrados en toda la masa de grano. El tiempo con los equipos normales que tenemos, en el mercado hay diferentes equipos frigoríficos de diferentes capacidades, con diferentes caudales de ventiladora. Entonces, esta capacidad de la ventiladora, la temperatura del medio ambiente, si es alta, por ejemplo, no es lo mismo enfriar aire que está a 34 grados centígrados que esté a 25 grados centígrados, ¿no es cierto? Y la temperatura a la cual vamos a alcanzar aquí adentro son las variables para saber qué tiempo vamos a dejarlo encendido a esta ventiladora. Normalmente este equipo frigorífico va a trabajar alrededor de 5 días, las 24 horas del día. Y en 5 días este grano va a tener una temperatura alrededor de 17 grados centígrados. O sea que en 5 días nosotros vamos a enfriar nuestro grano, ¿no? Y el gasto en energía es alrededor de 4 kilowatts por hora de trabajo. Cuando enfriamos por tonelada de grano, es más o menos esa cantidad de kilowatts que vamos a emplear para enfriar el grano. Es decir, no es tan caro que digamos, ¿cierto? Por las ventajas que tenemos nosotros de poder enfriar un grano hasta la temperatura de 17 grados centígrados en un corto tiempo, en 5 días aproximadamente. Y una vez que nosotros enfriamos este grano, lo vamos a sellar. Terminamos, sacamos esta manga de aquí y lo vamos a tapar lo vamos a sellar todos los ingresos al silo, el ingreso de aire, la salida que hay de venteo aquí, todo lo vamos a sellar, ¿no? Para que no haya un efecto chimenea, es decir, como la masa de grano está frío y la temperatura del aire es más alto, entonces va a ingresar aire al silo. Para evitar eso, lo vamos a sellar. Aquí tenemos otro dibujo del equipo de refrigeración. Cuando ese equipo tiene una alta capacidad, esta manga también va a tener mayor diámetro. Normalmente tiene 60 centímetros, de 50 a 60 centímetros el diámetro de esta manga. Cuando queremos, cuando el silo tiene, por ejemplo, 2 entradas de aire, entonces esta manga lo vamos a dividir en 2 entradas. Es decir, siempre vamos a refrigerar con las entradas que tiene el silo. Aquí tenemos las ventajas del sistema de refrigeración artificial. Decíamos que es posible enfriar el grano, ¿no es cierto?, cuando las temperaturas
del medio ambiente son elevadas. Por ejemplo, si tenemos en Pailón, ese día hay temperatura promedio, por ejemplo, de 30 grados centígrados, ¿no? O la temperatura máxima, 35 grados centígrados, y una alta humedad, por ejemplo, por encima de 80% de humedad. No nos interesa las temperaturas del aire ni la humedad del aire. Encendemos el equipo y el equipo lo que va a hacer es refrigerar el aire. Por supuesto que el costo va a ser, cuanto más alta sea la temperatura del aire ambiente, para bajar esa temperatura, ¿no es cierto?, va a haber un mayor consumo de energía. Por supuesto que eso se va a reflejar en el costo, ¿no?, de enfriar el grano. Y lo mismo en la humedad. La humedad del medio ambiente puede estar en 90, 85, puede estar lloviendo también, ¿no?, con 100% de humedad relativa. Entonces lo que va a hacer el equipo es bajar la humedad del aire, ¿no? Y va a salir del aire, de la ventiladora, con una humedad, decíamos, del 65% de humedad relativa. Eso se puede hacer con el equipo de refrigeración, ¿cierto? También estos equipos de refrigeración van a funcionar las 24 horas, ¿no? Y decíamos que normalmente el tiempo es aproximadamente 5 días. Y con eso, como el tiempo de refrigeración es corto, entonces el deterioro de los granos es mucho menor. Cuando enfriamos con aire vamos a tardar pues varios días, ¿no es cierto?, para poder alcanzar temperaturas adecuadas. Los equipos son portátiles, decíamos. Los equipos de refrigeración tienen un chasis y tienen sus ruedas. Por lo tanto, lo vamos a llevar de un silo a otro silo. Necesitamos solamente un equipo de refrigeración. Nos va a servir para una gran cantidad de silos, porque podemos transportarlo del equipo. Cuando utilizamos los sistemas de refrigeración, también utilizamos menor cantidad de productos en contra de las plagas, principalmente de los insectos. Es decir, prácticamente si las temperaturas están alrededor de 17 grados centígrados dentro del silo, los insectos que pueden estar dentro del silo no se van a multiplicar, ¿no? Por tanto, no va a haber problema de merma de calidad por los insectos ni por los microorganismos. Y además, el grano a esa temperatura respira menos, es decir, consume menos materia seca. Por tanto, la pérdida de peso es menor. Esas son las ventajas. En esta figura podemos ver que una vez que terminamos con el sistema de refrigeración, lo vamos a sellar, siempre lo van a sellar. Cuando ustedes vean un silo en un centro de acopio, en una fábrica, y está sellado, es porque ese grano allá adentro está con baja temperatura. Entonces aquí está sellado, aquí también está sellado, ¿no? Las entradas de aire, lo mismo en el techo, ¿no? Tenemos que sellar las salidas de aire. Así no van a entrar pues ni siquiera ratas, ni insectos de almacenes cercanos al centro de acopio. Es decir, los insectos vuelan, ¿no? Muchos de ellos tienen alas y van a volar y se desplazan rápidamente de un lugar a otro. Entonces, si está tapado esos silos, no va a haber ingreso de esos insectos, ni roedores, ni palomas. Bien, eso es lo que vamos a hacer nosotros entonces en nuestro centro de acopio, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a monitorear el grano almacenado? Ese grano, decíamos, que está dentro del silo, es un grano sano, porque ya el grano partido, etcétera, lo tratamos de consumir lo más rápido posible. Entonces, ese grano que vamos a almacenar más tiempo, porque decíamos que normalmente, como son productos agrícolas y se cosecha una sola vez al año y se utiliza todo el año, grano, siempre estamos almacenando, ¿verdad? El grano. Por tanto,
Ese grano tiene que estar, decíamos, sano, si queremos almacenar por mucho tiempo, sano, tiene que estar libre de impureza, tiene que estar seco, decíamos, y tiene que estar frío. Si está así nuestro grano, no vamos a tener problemas, ¿cierto? Solamente vamos a monitorear el grano midiendo la temperatura dentro de los silos, que es la única actividad que realizamos. Es decir, dentro de los silos vamos a tener un sistema de termometría. Vamos a tener unas termocuplas que vamos a colocar a diferentes alturas dentro de nuestro silo. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver, tenemos acá 3 cables ahorita en la gráfica, ¿no es cierto? Estos cables de acá. En estos cables, a diferentes alturas, vamos a colocar los elementos primarios de medición de temperatura, que son las termocuplas que han visto ustedes en instrumentación. Estas termocuplas de acá, entonces van a detectar la temperatura en una zona. Vamos a tratar de cubrir todo el silo con estas termocuplas, de tal manera de que no haya una zona donde no se pueda medir la temperatura. Entonces, para eso, estos cables de acá tienen que estar fijos a la estructura. Tiene que haber unos cables acá arriba que fijen acá. Cuando nosotros movemos la masa, por ejemplo, estamos cargando o estamos descargando, etcétera, el grano, estos cables no tienen que moverse. Por eso que están fijas en la estructura interna del silo. Y estas mediciones de temperatura a través de las termocuplas están colocados, decíamos, en toda la zona del silo, principalmente en la parte central, donde hay material fino, ¿cierto? Y por donde no pasa normalmente el aire, y donde se puede acumular las impurezas, los insectos, los microorganismos, una fuente normalmente de contaminación. Pero también van a colocar termocuplas cerca de las paredes, y un poco más alejado, ¿no es cierto?, del centro. Tiene que cubrir estas termocuplas todo el volumen del silo. Una vez que estas temperaturas son detectadas, hay un control automático. Estas temperaturas van a ser transmitidas a una cabina donde ahí vamos a ver la evolución de las temperaturas. Ese equipo, cuando estamos midiendo, va a registrar, va a haber unos registradores en función del tiempo. Y ustedes van a analizar si el grano está seco, cada 2 semanas pueden ver la evolución de la temperatura dentro de un silo. Y si hay alguna infectación, pues van a hacer el monitoreo más permanente, es decir, cada semana, cada 4 o 5 días, ustedes pueden medir la temperatura dentro del silo y ver cómo está evolucionando esa temperatura. Cada una de estas zonas, por ejemplo, si está con contaminación, lo vamos a poder ver en el sistema de termometría. Aquí podemos ver, por ejemplo, un silo. Y en este silo, por ejemplo, estamos viendo un lugar de infectación. Por ejemplo, esta termocupla va a medir una temperatura mayor que estas otras termocuplas. Entonces, posiblemente, ¿no es cierto?, sea por la proliferación de insectos acá, que va subiendo la temperatura. Hay un foco de infestación. Si seguimos observando, ese foco de infestación va a ir aumentando. Aquí ya está más grande, ¿no es cierto?, la infestación. Y las termocuplas adyacentes ya lo van a poder detectar. Entonces aquí significa de que hay un foco de calentamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no solamente vamos a observar el aumento de temperatura en este punto, sino también en estos puntos de acá.
si nosotros vemos el registro de las temperaturas, por ejemplo, si ustedes acá tienen la fecha, ¿no es cierto? Aquí cada semana se está registrando la temperatura. Y vamos a suponer de que hay aquí 6 cables, ¿no? Colocados acá, termocupla. Estos son los valores de medición, por ejemplo, en esta fecha de acá. Aquí se detecta ya una diferencia de 1 grado centígrado con relación a los otros, ¿no? A su semana va a aumentar la temperatura en ese mismo punto, pero también ya está afectando a la otra termocupla que es adyacente a esta de aquí. Significa de que el foco de infestación está avanzando. Aquí ya podemos nosotros ver ya una alta temperatura mayor que esta, y también el aumento de temperatura detectado ya por las termocuplas adyacentes a esta de aquí. Entonces aquí hay 32, que era 29, está con mayor temperatura. Y lo que quiero mostrarles es que estamos viendo un foco de infestación. Es decir, normalmente, en ese caso, los insectos se están multiplicando. Eso tiene un mayor metabolismo que los microorganismos, que los granos. Como el grano es un aislante térmico, entonces el calor no se va a disipar en la masa de grano. Y lo que va a hacer es aumentar la temperatura en esa zona. Aumenta la temperatura y va a haber migración de la humedad dentro del silo. Es decir, a mayor temperatura el aire, ¿no es cierto?, tiene menor densidad, por tanto sube hacia arriba. Cuando las temperaturas son menores, el aire baja. Como la temperatura es uniforme dentro del silo, no tiene que haber flujos de humedad, ¿no? Porque no hay gradientes de temperatura. Pero si hay focos de infectación, entonces va a haber una migración del aire. Como el aire está migrando a una cierta zona, en esa zona va a aumentar la temperatura, la humedad, y por tanto el deterioro. El grano va a respirar más, los insectos se multiplican más en esas condiciones de mayor temperatura y humedad, y también si haya una actividad acuosa por encima del 65%, también los microorganismos van a comenzar a multiplicarse. Es decir, esas zonas de infestación aumentan la temperatura, aumentan la humedad, y también aumenta la actividad acuosa, la actividad metabólica, diríamos, de los granos, de los insectos sobre todo, y de los microorganismos. Entonces, estos focos de infectación los tenemos que cortar, los tenemos que parar, ¿no?, antes de que siga avanzando. Y eso lo hacemos con el sistema de aireación. Bien, lo vamos a dejar acá. En la próxima clase del día lunes vamos a ver el problema ya de los insectos, ¿no? ¿Qué tipo de insectos tenemos en los silos? ¿Cómo se multiplican esos insectos? ¿Y qué tratamientos existen? Hay tratamientos preventivos y hay tratamientos curativos. Los preventivos son aquellos en los cuales tomamos acciones con insecticida antes de que aparezcan los insectos. Y ahí vamos a ver los cordones sanitarios que hacemos en la desinfección de los silos. Vamos a ver que se puede, si almacenamos un grano por mucho tiempo y no lo vamos a utilizar, podemos colocar un insecticida sobre el grano. Esos son los tratamientos preventivos. Y si aparecen ya los insectos en la masa de grano dentro de los silos, la única forma es el tratamiento curativo, es decir, vamos a meter un fumigante dentro del silo para matar los insectos, ¿no?, mediante la fumigación. Una vez que veamos
ese tipo de tratamiento. Después vamos a ver ya el problema de los microorganismos, ¿no? ¿Qué microorganismos se multiplican en los silos y qué toxinas nos producen? Todos esos elementos ya ustedes los conocen en diferentes materias. Esta materia es una materia aplicada, ¿no es cierto? Es decir, necesita de la contribución de la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, acabamos de ver lo que es los sistemas de aireación. Ustedes lo han visto, las ventiladoras, etcétera, en operaciones unitarias. El problema de los insecticidas lo han visto en toxicología. En toxicología les han enseñado qué moléculas químicas se va a utilizar para combatir a los microorganismos, a los insectos, ¿cierto? Han hecho clasificaciones de esos productos químicos. También han visto los problemas de las micotoxinas en esa misma materia de toxicología. ¿Qué son las micotoxinas, los venenos que producen los microorganismos, ¿no? Cómo se los detecta y cómo se los puede controlar. Entonces, con todo eso que ustedes conocen, vamos a abordar esos temas la próxima semana. Es decir, vamos a hablar de los insectos, recordar lo que son las moléculas químicas para matar insectos y también el problema de los microorganismos. Bien, nos vemos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. Hola, si quieren preguntar algo, por favor, ustedes han llevado operaciones, esa materia. Si ustedes quieren preguntar algo, por favor, háganlo. Bien, entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero. Un compañero está escribiendo en el chat, dice que si le puede poner asistencia. ¿Quién es? Mario Bazán. Ya. Muy bien. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Chao, chao. Record.